What I'd like to share with everyone tonight is a little bit about the power of duplication. Lo que quiero compartir esta noche con ustedes es el poder de la duplicación. And I'm going to share a slide with you that I did a training on a while back in the company. Voy a compartir con ustedes una diapositiva de un entrenamiento que dicté en la compañía. But before I do that, I want to share a funny story with everyone. And I also want to ask you a question. Pero antes de hacerlo, quiero contarles una historia muy divertida y quiero hacerles una pregunta. And to help the question, I'm actually going to draw a picture really quickly. De hecho, para hacer esta pregunta voy a hacer un dibujo muy rápidamente. Okay, now what Cloud9 represents is really the golden goose. The golden goose, like a bird, a bird. Okay, ganso dorado, sí. Lo que representa esta compañía es que el ganso dorado. So, I was talking to my son earlier today, and I shared with him a funny story that I heard years back. Esta mañana estaba hablando con mi hijo y le compartí una historia que oí hace muchos años. And I drew a picture of a goose and some eggs. Y de hecho, hice un dibujo de un ganso y unos huevos. Now, obviously, I'm not an artist. Obviamente no soy un artista. But I drew the picture because I wanted him to get a visual of what I was trying to explain. Pero realmente hice este dibujo porque quería que mi hijo visualizara lo que le estaba contando. And my question was, I said, son, if you could spend your money on a goose that lays golden eggs or on golden eggs, where would you spend your money? Y lo que le pregunté a mi hijo es, si tuvieras gastar tu dinero en un ganso que pusiera huevos de oro o comprar huevos de oro, ¿en qué la gastarías tu dinero? And obviously we were having a discussion about where he should spend his money and where he should spend his time, but I wanted to paint a visual. Y claramente estamos teniendo una discusión sobre en qué debería gastar su dinero, en qué debería invertir su tiempo. So I asked him the question. Así que le hice la pregunta. Would you spend your money on a goose that laid golden eggs or buy the golden eggs themselves? Así que realmente, ¿en qué gastarías tu dinero? ¿En comprar el ganso que te da los huevos de oro o comprarías los huevos de oro? He said, obviously, Dad, I'm smart. I'd buy the goose. Pues papá, obviamente, yo soy muy inteligente y compraría el ganso. I said, of course, everybody would buy the goose because the goose will keep laying golden eggs. Y yo le dije, pues obvio, claro, por supuesto, comprarías el ganso porque claramente todo el tiempo te estaría dando huevos de oro. I said, but the problem is most people spend their money and time on the eggs. Pero realmente lo que pasa es que la mayoría de personas invierte su dinero en los huevos. Now, what are eggs? Video games, toys, cars, movies, these type of things. ¿Qué son los huevos? Son juguetes, carros, películas, todo este tipo de cosas. I said, that's okay. Yo le dije, eso está bien. But the problem is most people spend all their time and money on the eggs. Eso está bien, pero el problema, o lo que pasa es que mucha gente invierte todo su tiempo y dinero en los huevos. And I wanted to share that story. Y yo quiero compartir esta historia. Because if everyone was to spend their time and their energy and their focus on this business, porque si todo el mundo realmente invirtiera su tiempo, su dinero, su foco, su energía en este negocio, this will be the goose that will allow you to keep getting golden eggs. Este realmente sería el ganso que te permitiría tener todo el tiempo los huevos de oro. You see, and what's important about this Y lo que es muy importante de esto is I told my son, I said, listen, me and your mom, we're investing a lot to help you become the goose to lay your own golden eggs.
Tu mamá y yo hemos invertido todo muchísimo para que tú realmente te conviertas eso en un ganso y puedas tener tus propios huevos de oro. Time, school, all these things that are going to help you be able to be successful. Tiempo, la escuela, todo lo que realmente hemos invertido para que tú seas una persona exitosa. And that's what we're doing with all of you. Y eso es realmente lo que hacemos con cada uno de ustedes. We're providing the tools, the resources, the compensation plan, the website, the marketing. Nosotros estamos proveyendo los recursos, la página, el plan de compensación, todas las herramientas. The training, the energy, all the things that we're going to be doing is to allow you to be able to keep having those golden eggs every single month. Los entrenamientos, la energía, todo lo que hacemos para que realmente tú puedas construir esos huevos de oro. And when you bring somebody brand new in the company, Y cuando tú traes a alguien, un ejecutivo totalmente nuevo a la compañía, you need to be able to invest in them time, energy, so that they can be able to continue to lay eggs themselves. tú por lo tanto tienes que invertir tiempo, dinero, para que ellos realmente se conviertan en esas personas que creen los huevos de oro. And that's going to help them grow in rank, and that's going to help you grow in rank. Y eso es lo que va a hacer que ellos puedan crecer en rango y tú también crezcas en rango. Because what's amazing about this business is the more you help other people become successful, the more successful you will become. Porque además lo maravilloso de este negocio es que entre más personas ayudes a tener éxito, más éxito vas a tener tú. And I'm going to share something really quickly with you that I think is going to help you understand the power of duplication in this business. Y les quiero compartir algo que realmente les va a demostrar el poder de la duplicación en este negocio. Sorry, Kathy is over there because there's people waiting in the waiting room. Okay, we got it. Okay, thank you. So what I love about this business is we get to decide where we want to work, when we want to spend time with family, where we want to travel, who we want to spend time with. Lo que yo amo de este negocio es que tú puedes decidir dónde quieres trabajar, cómo quieres disfrutar tu tiempo, qué quieres hacer realmente con tu familia. And we know that this is the business of the future, and the business is going to keep on growing every single year like it's been doing for the last 50 years. Y realmente sabemos que este es el negocio del futuro y va a seguir creciendo en los próximos años como lo ha hecho impresionantemente en los últimos 20 años. And we're providing the vehicle that's going to allow you to have top products, excellent compensation plan, easy, simple tools, convenient, and a lot of fun. Y realmente nosotros lo que te ofrecemos es un vehículo para que tengas unos productos excelentes, un plan de pago, las herramientas de última tecnología para desarrollar tu negocio. Now, I want to give you an example of duplication. Quiero darles un ejemplo de duplicación. If you sponsored two people and then help them sponsor two people, Si tú patrocinas a dos personas y le ayudas a que ellos patrocinen a dos personas, so I actually want to ask you a question. de hecho, quiero hacerles una pregunta. We know that 2 times 2 is 4, Sabemos que 2 por 2 es 4 and that 4 times 2 is 8, y 4 por 2 es 8 and that 8 times 2 is 16. y 8 por 2 16. The power of this business, if we just did one more than 2 and made it 3, I want to show you how powerful this is. Y lo poderoso de este negocio es que en vez de hacer 2, hiciéramos 3, quiero mostrarte lo poderoso de este negocio. So instead of 2, we got 3, just one more. En vez de 2, vamos a tener 3, tan solo uno más. That's 9. Eso sería 9. We help those 9 get 3. Ayudamos a esos 9 a que realmente patrocinen 3. That's 27. Eso sería 27. We help those 27 just get 3. Y si ayudamos a esos 27 a que enrollen You- sus 3, You notice the difference by doing one more. mira la diferencia tan impresionante de hacer solo uno más. You see, most people say, oh my God, 81 or 16. It's a difference of 65 people. La gente diría, wow, increíble, la diferencia entre 16 y 81 son 65 personas. But it's just everybody doing one more.
pero realmente es todos tan solo haciendo uno más. And what's amazing is what happens is if everybody did just one more from 3, instead they did 4. Pero lo que es impresionante es si todos en vez de hacer 3 hicieran uno más, entonces Now it's 16. serían 16. And then you help those 16, they just get 4. Y esos 16, si solo consideran 4, tendría 64. 256. 156 personas. Now, again, it's just 2 more than 2. Y ahora una vez más, es 2 más que tus primeros 2 socios. Now, if you did 5, let's just say 5. Ahora hagamos el ejemplo, digamos que hiciera 5. And the reason I'm sharing this with you is I want us together to absolutely explode the business. Y la razón por la cual les muestro esto es porque realmente quiero que explotemos el negocio juntos. Because we already have over 100 people brand new this month that joined the company. Porque es increíble, ya este mes tenemos más de 100 personas que están haciendo este negocio. If we just help them, help other people, and we just helped everybody just do 5. Y ahora si a todas esas personas les ayudamos realmente a tener más socios y cada uno quiere convertirse con 5, that's 25, that's 125. son 25 que se convertirán en 125. And then who get 5, that's 625 people. Serían 625 personas que hacemos este ejercicio. And if you add those up, that's 780 people total. Y si tú realmente tomas estas 780 personas juntas, 780 people is an 8-star in this company. More. 580 personas en este negocio es más More. de 8 estrellas. Way more. Mucho más. But again, it's the team. You don't have to do 780. Pero All una you vez have más, to do is 5. es el equipo. Tú no tienes que vincular 780 personas, es realmente comprometerte con 5. Now, if you just took 780 Ahora, si tú tomas solo 780 and you said $100, 100 points. y ellos consumen, digamos, 100 puntos, $100. Now, we know that the average is much more than 100, Ya sabemos que el promedio es mucho más alto que $100. but let's just say 100. Pero hagamos el ejercicio con $100. That's 78,000 points in 1 month. Son 78,000 puntos en solo un mes. And can you imagine if everybody just kept teaching this type of duplication, what would happen? Ahora te imaginas si cada persona realmente le enseñara esto a su equipo y hiciera esta duplicación. You see, something I learned a long time ago, the secret to this business, Algo que aprendí hace muchísimo tiempo, el secreto de este negocio, it's you don't have to do all the work and you don't have to do everything. tú no tienes que hacer todo el trabajo, no tienes que hacer absolutamente todo. You have to be able to teach people how to do a little bit and help them teach people how to do a little bit. Tú realmente lo que tienes que hacer es poder tener pequeñas acciones y enseñar a otras personas a que hagan esas pequeñas acciones. You know, if you can find 5 serious people that want to do this and want to commit and want to go all in, Si realmente tú te comprometes a conseguir 5 personas que quieran hacer esto, que se comprometan con el negocio and duplicate this process, y duplicas este proceso, your business will explode over the next year. tu negocio va a explotar en el próximo año. See, what we want to do is we want to sponsor people, we want to teach them, and then we want to help them build. Realmente nosotros que queremos es patrocinar personas, enseñar a esas personas y construir un negocio sólido. You know, something that I think is really important is, you know, most companies and most businesses say, okay, you sponsor Tom. Lo que pasa muchas veces en esta industria es que, por ejemplo, en varias compañías te cuentan, tú, por ejemplo, patrocinas a Tom, And that's where it stops. y ahí es donde para. Most people, they go out and they sponsor. Muchas personas se dedican a patrocinar. And that's great. Y eso está buenísimo. But we want to be able to teach those people how to sponsor another person.
Pero nosotros queremos realmente que esas personas tenemos que enseñar y que aprendan cómo patrocinar a otra persona. And then we want to teach them how to teach to sponsor another person. Y además queremos enseñarles cómo enseñar a patrocinar a otra persona. When you can get this duplication in your business, Cuando tú logras esta duplicación en tu negocio, you will create real residual income. tú vas a crear real y verdadero ingreso residual. And I promise you, you will become financially free. Y te prometo que vas a ser libre financieramente. You know, the next example I want to share with you is what normally happens in the business. Y el ejemplo que les quiero mostrar a continuación es lo que generalmente pasa en el negocio. You might sponsor someone, Tú patrocinas a alguien, and they sponsor some people, él patrocina a algunas personas, and then all of a sudden, after a few months, they're not duplicating the right process. y después, a lo largo de unos meses, ellos no están duplicando el proceso. And what's more important is to have everyone sponsoring, teaching people how to sponsor, and then teaching people how to teach people how to sponsor. Y realmente lo que hay que hacer es enseñarle a las personas a patrocinar y enseñar a esas personas a patrocinar y enseñarles cómo patrocinar a las personas. Now, let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. What's easier, ¿Qué es más fácil? sponsoring 5 and teaching them how to do the same thing 4 times, ¿Patrocinar a 5 personas y enseñar a esas personas a hacer lo mismo por 4 veces? or sponsoring 130 people and teaching them to sponsor 5? ¿O patrocinar 130 personas y enseñarles a patrocinar a 5? Obviously, it's a lot easier to sponsor 5 and teach them how to sponsor 5 and duplicate that process. Claramente es mucho más sencillo, más inteligente patrocinar a 5 personas y enseñarle a esas personas a hacer el proceso. Now, this is very important. Ahora, esto es muy importante. You don't need 5 to go to the top of the compensation plan in this company. Tú no necesitas 5 para llegar al tope en el plan de compensación de esta compañía. You need 3. Necesitas 3. But what I'm teaching you to do is to make sure that you have a little extra. Pero lo que realmente yo te quiero enseñar es a que tengas un extra. 5 who get 5, who get 5. And if you just focus on teaching people how to sponsor and how to teach people how to sponsor, Pero realmente, si tú patrocinas a 5 y le enseñas a esos 5 cómo patrocinar 5 y realmente que ellos hagan el mismo proceso. now, really quickly, let's imagine that we're in the United States together, Ahora rápidamente, pensemos que estamos en Estados Unidos and we now want to take a road trip to Florida. y que queremos hacer un viaje hasta Florida. So I live in Michigan, Yo vivo en Michigan and I have to drive all the way down to Florida. y tengo que viajar atravesar todo Estados Unidos hasta Florida. Now, there's some things that I'm going to have to do to get on this trip. Ahora hay ciertas cosas que voy a tener que hacer para lograr este viaje. Number 1, I have to get in the car. Número 1, tengo que estar dentro del carro. I have to start the car. Tengo que prender el carro. You see, what happens is most people, they join the company, Lo que pasa es que la mayoría de la gente ingresa a la compañía, but they never actually start the business. pero realmente nunca arrancan el negocio. Now I know that's not the people on this call because you guys are fantastic. You're pioneers. You're growing. You're doing amazing. Yo sé que no son las personas que están en esta llamada porque somos pioneros, somos fundadores, están realmente haciendo el trabajo muy bien. You guys got in the car, Pues nosotros ya estamos en el carro, started the engine, prendimos el motor and now you went and you're putting gas in the car. y ahora vamos a ponerle gasolina al carro. Now, what is putting gas in the car? ¿Qué es ponerle gasolina al carro? Now, putting gas in the car is sponsoring, Poner gasolina es patrocinar personas, making sure you have products, which some of you do and the rest of you are going to get them hopefully very soon. tener productos, y yo sé que ya algunos lo tienen y otros ya va a llegar muy pronto. Making sure that you're teaching. Asegurarte que estás enseñando. These are things that are gas for the car. Esas son cosas fundamentales para poner gasolina al carro. And you never want to run out of gas. Y tú nunca quieres quedarte sin gasolina.
Now that we have gas in the car, Ahora, ya que tenemos gasolina en el carro, we need to get into high gear. tenemos que llevar el carro a la quinta velocidad. And the first thing we want to do is get into first gear. Y lo primero que tenemos que hacer es, pues, poner el carro en primera. How do we get into first gear? ¿Cómo hacemos para poner el carro en primera? We sponsor somebody. Patrocinamos a una persona. Once you sponsor somebody, you are into first gear. Ya que patrocinas a tu primero, pues ya estás en la primera. Now, the trick is to get into first gear 5 times. Ahora la idea es poder llegar a patrocinar 5 personas 5 veces. If you do more, it's amazing. Si Great. haces más, es increíble, buenísimo. But that means sponsoring 5 people, you're in first gear 5 times. Pero patrocinar 5 personas es estar en esa primera 5 veces. Now we want to get into second gear. Ahora queremos llegar a la segunda velocidad. Getting into second gear is helping our people sponsor their 5 people. Llegar a segunda velocidad es ayudarle a esas 5 personas a que ellos patrocinen sus 5. Can you imagine just right now getting started? ¿Tú te puedes imaginar ahorita justo que estamos arrancando? So many of you already sponsored 3, 4, 5, 6, 7, 10 people, more. Muchos de ustedes ya han patrocinado 2, 3, 5, 10 personas, hasta más. Can you imagine what's going to happen when you teach them how to do the same thing? Ahora, ¿te imaginas lo que va a pasar si tú le puedes enseñar a todas las personas a hacer exactamente lo mismo? And then you teach them how to teach their people to do the same thing? Y además le enseñas a ellos que le enseñen a su equipo a hacer lo mismo. That's as you continue to do this, that's how you get your business into overdrive. Así es que realmente llevas a tu negocio al máximo nivel. Now, this is all really, really important for us as a company right now. Miren, esto es muy, muy importante para nosotros como compañía, Because right now we're in the beginning. porque justo ahorita estamos en el comienzo. And we have some big announcements we're going to be doing in January. Tenemos grandes anuncios que vamos a hacer en enero. We have more amazing things we're going to be launching in February, March, April. It's going to be amazing. Y vamos a hacer más noticias y más lanzamientos en febrero, marzo, abril. And what I want to make sure that we're able to do is gain massive momentum. Y realmente lo que me quiero asegurar es poder generar ese gran momento. We have to keep sponsoring, yes. ¿Tenemos que seguir patrocinando? Sí. But we have to make sure that we're investing in every single person to teach them how to sponsor other people as well. Pero nos tenemos que asegurar que estamos haciendo la tarea de enseñar a las personas cómo patrocinar nuevos socios. And then making sure they know how to teach everyone else to do the same thing. Y asegurarnos que esas personas aprendan también a poder enseñar a otras personas a patrocinar nuevos socios. Once we continue to do this, we are going to have thousands of people that are in this company. Y si realmente hacemos bien ese proceso, vamos a tener miles de personas en esta compañía. And the momentum is going to be amazing. Y el momento va a ser increíble. So, Federico, thank you so much for helping me with the translation tonight. Así que Federico, muchas gracias por ayudarme en la traducción esta noche. I'm so excited. We have 5 stars, 4 stars, new 3 stars, 2 stars. Estoy tan contento de tener 5 estrellas, 4 estrellas, nuevos 3 estrellas, 2 estrellas. I can't wait for next week to be able to recognize all of you that are going to grow in new ranks. No puedo esperar la felicidad la próxima semana estar premiando los nuevos rangos. You know, I know the holidays now are approaching. Yo sé que las festividades se están ya acercando. Obviously, for my family, similar to yours, it's a very important time of year. Claramente para mi familia, como para todas las familias de ustedes, es una fecha muy importante, un momento muy especial del año. But what's amazing about what we do is we can do it all from our phone. Pero lo que es increíble es que lo podemos hacer desde nuestro celular. I can spend 5, 10, 20, 30 minutes messaging, saying hello, connecting, inviting, presenting. Puedo estar 5, 10, 15, 30 minutos en mi celular conectando, haciendo invitaciones, presentando el negocio. And still have plenty of time for my family and still have plenty of time for my friends and everything that we do. Y aún tener suficiente tiempo para mi familia, para mis amigos, para hacer todo lo que quiera. Because I know gaining momentum in December is how to have momentum in January. Porque yo sé que si logramos ganar ese momentum en diciembre, nos va a permitir tener momentum en enero. What each of you do
this month, you're going to see in your business 90 days from now. Todo lo que hagas hoy en tu negocio vas a ver el verdadero resultado en 90 días. 90 days from now, you're going to say, wow, look at my team. It's growing. This is amazing. En 90 días vas a decir, wow, mira mi equipo, cómo es que está creciendo. But it's going to be a result of the work that you did this month. Pero realmente es el resultado del trabajo que hagas este mes. And for some of you, it's going to be amazing. Y para muchos de ustedes va a ser increíble. So gracias. Thank you so much. Have a great night, and I hope to see you soon. Así que muchísimas gracias. Un abrazo para todos y tengan una excelente, excelente noche. Gracias. Good night.